Hola, mi nombre es Paola García, soy mexicana y tengo más de 7 años de junto con mi esposo vivir en Zambia, África. Me han pedido que comparta mi testimonio acerca de la adopción y cómo el Señor nos guió a llegar a ese punto, cómo vimos que Él nos guió. Y quisiera llevarte más allá, mucho más atrás, cuando fue que el Señor nos dijo y nos enseñó y nos mostró que la manera en que íbamos a ser padres iba a ser diferente. Mi esposo y yo nos casamos en el 2009, en agosto del 2009, y como cualquier pareja estábamos emocionados y decidimos que íbamos a esperar un año para poder tener familia. El año pasó y comenzamos a intentar y fue cuando vimos entendimos que pues probablemente teníamos que esperar más. Nuestro segundo año de matrimonio decidimos ir y buscar ayuda porque veíamos que no estaba pasando absolutamente nada. Y por una u otra cosa nos decían que teníamos que seguir esperando. Nos movimos a África y muchos me decían no lo hagas porque va a ser mucho más difícil y probablemente las enfermedades y todo lo que existe en aquel lado del mundo no te va a permitir pues ser madre. Poco sabía yo que el Señor ya tenía algo mucho mejor preparado para nosotros. Nuestro cuarto año de estar casados y nuestro segundo año de vivir en África, nosotros decidimos regresar para que yo me pudiera operar. Y en esa operación a mí me dieron la promesa de que yo iba a poder quedar embarazada a los 3 meses de la operación. Han sido casi 5 años de esa operación y hasta la fecha me ha mostrado que solamente Dios es el único que da la respuesta. Cuando yo me di cuenta después de la operación que nada iba a pasar, yo comencé a argumentar en contra de Dios y decir ¿por qué? Realmente no entendía, no sabía por qué estaba sucediendo esto. Yo le estaba sirviendo y estaba envuelta en la obra misionera junto con mi esposo. Tratábamos de hacer, comíamos saludable y la verdad es que no entendíamos por qué estaba sucediendo esto. Tengo que confesar que tuve un poco de depresión por cerca de 2 años, pero el Señor utilizó eso. Lo primero que pasó fue que yo dejé de tener comunión con Él y fue el error más grande que pude haber hecho. Pero gracias a Dios que Él ponía gente y Él puso en especial a mi esposo, quien constantemente me estaba recordando su verdad y era en lo que yo meditaba. Mientras no estaba en su verdad, no estaba realmente en la palabra, la escuchaba a través de Él. Y fue un punto en donde el Señor me llamó y me dijo, hasta aquí, tienes que regresar. Y yo creo que fue el Espíritu que me redarguyó y me dijo, tienes que detenerte y mirar quién soy yo. Yo soy Dios. Siempre recuerdo ese versículo, lo recuerdo mucho en inglés, Be still and know that I'm God. Porque me recuerda que en ese momento era lo que yo debía hacer, detenerme y mirar quién Él era. Que era la persona mi Dios era lo único que yo necesitaba. Mi identidad yo la quería en todo lo que mis amigas estaban haciendo. Todas mis amigas estaban siendo madres a excepción de mí. Yo quería hacer eso. Pero Dios me mostró en su palabra que mi identidad no está en eso, sino mi identidad está en Él, en ser su hija. Yo era una heredera y no estaba comportándome como tal. El Señor también me enseñó que mi contentamiento estaba en Él. Mi contentamiento estaba en ese momento. Yo escuchaba las mentiras del diablo y Él me decía, tu contentamiento está en tu hijo. Cuando tú tengas un bebé vas a estar feliz. Pero realmente mi contentamiento estaba en el Señor. Y recordaba mucho las palabras de Pablo que decía, ya sea que esté en necesidad o esté en riqueza, con todo esto yo voy a estar contento. También el Señor me mostraba mi satisfacción. Mi satisfacción no estaba en Él. Y por mucho tiempo batallé porque mi satisfacción era en lo que yo quería. Yo quería un hijo. No estaba ni satisfecha con los resultados de los doctores que me decían que probablemente jamás iba a tener hijos. Yo no podía creerlo. Yo decía, no es cierto. Esto no puede ser. Pero yo veía cómo mi satisfacción estaba en otras cosas, pero en mi Señor. Y el Señor comenzó a usar una cosa tras otra.
y comenzó a traer verdad a mi vida y comenzó a retirar todas esas mentiras que el diablo me había dicho por cerca de 2 años. Mi esposo, a quien amo y respeto mucho, comenzó a decirme que por qué no iba yo a los orfanatos y comenzaba a ayudar. En África, especialmente en Zambia, el 10% de la población son huérfanos. Entonces, tenemos una población de 15 millones de habitantes y eso quiere decir que 1.5 de millones de habitantes son huérfanos. Comencé a tomarme el tiempo de poder ir y disfrutar a los huérfanos. Y la verdad es que me enamoré de eso. Vi cómo el Señor me dio un amor. Y es que yo no podía dar aquello que yo no tenía. Y es que no podemos dar amor cuando no lo tenemos. Oraba al Señor y cada vez le decía, dame más amor, porque estos niños necesitan eso. El Señor comenzó a trabajar en mí en cuanto a la adopción. Y comencé a comprender aún mi propia adopción. Yo veía cómo la adopción terrenal existía y existe, porque Dios quiere darnos una pequeña demostración de su gran amor y de su adopción de nosotros los creyentes hacia su familia divina. Cuando yo compartí esto con mi esposo y le decía que mi deseo era adoptar, él, como cualquier persona, me dijo que no, que teníamos que orar, y estuve por 6 meses orando por su corazón y por el mío, porque si Dios no permitía que hiciéramos esto juntos, no lo íbamos a hacer, porque éramos y somos una carne. Por 6 meses estuve orando. Al 6º mes yo decidí y le dije, acompáñame, vamos juntos, vamos a ver cómo se puede ser padre de estos huérfanos. Y es que es increíble, cuando tú llegas al orfanato, los niños te tratan como mamá o te tratan como papá. Entonces, cuando llegamos y fuimos los dos, él vio ese amor y se dio cuenta que sí se puede amar a alguien que no es parte de ti. ¿Por qué? Porque Dios hizo eso con nosotros. Al poco tiempo nosotros comenzamos a meter la papelería para poder adoptar, y poco sabíamos que el Señor iba a hacer la obra que nosotros nunca habíamos podido hacer, o que incluso el gobierno. Nuestra adopción duró 9 meses, que para mí es un embarazo. Cada trimestre para mí es el trimestre de un embarazo de una mujer. Y yo recuerdo que el primer trimestre mi hijo tenía mucho miedo de nosotros. No podíamos tener una relación con él porque era algo nuevo para él y era algo nuevo para nosotros. Y eso era lo que yo sentía con mi hijo. No teníamos una relación porque él no había aprendido a estar con papás y nosotros no habíamos aprendido a estar con un bebé. En el segundo trimestre, que fue cuando nosotros ya aplicamos para la adopción, nosotros ya sentíamos, él ya nos llamaba mamá, ya nos llamaba papá, ya sabíamos que este pequeño bebé era de nosotros, pero todavía no era totalmente porque no teníamos la adopción completa. Y yo creo que eso es lo que una mujer al 6º mes siente. Su estómago ya está abultado y sabe que está ahí y está esperando con ansias ese momento para que el bebé salga, pero ella sabe que tiene que esperar. Y nosotros sabíamos que para que esa adopción terminara, teníamos que esperar. En el 9º mes nos hablan y nos dicen que tenemos la cita para el día siguiente. Nosotros pensábamos que íbamos a tardar, que nos iban a llamar y íbamos a tardar un poco más. Pero no, nos llamaron y nos dijeron, prepárense, que hay un espacio para el día siguiente y tienen que traer al niño y venir con todos sus documentos preparados. Al llegar donde estaba el juez nos ve a nosotros, ve a nuestro hijo. El niño voltea a mí y me dice, mami, y es como el juez sonríe y dice, por el poder que el Estado me otorga, les doy la patria potestad, y pronuncia el nombre de mi hijo, Asher García, que son los apellidos de mi esposo y el mío. Para mí fue el momento en que mi hijo nació. Y yo creo que ese es el momento, el 9º mes, donde el doctor saca al bebé y lo presenta a los padres. Y para mí ese era el momento, estaba muy emocionada porque tenía aquello que tanto había añorado y oraba al Señor. Y yo me sentía Ana, sentía que había orado por tanto tiempo, pero así como Ana oró y le dijo al Señor, si tú me das
un hijo, yo lo entrego a ti. Y esa era mi oración. Señor, si tú me das un hijo, no permitas que él se convierta en un ídolo para mí, sino que yo lo entregue a ti, que porque a ti te pertenece. Es increíble porque ninguna adopción en Zambia dura menos de 9 meses. Hemos sido los primeros y ha durado 9 meses. Y eso solamente confirma que la adopción de nuestro hijo era lo que Dios quería. Para mí, la adopción, como ya lo comenté antes, yo creo que la adopción existe. La adopción terrenal existe porque Dios quería mostrar de una manera muy pequeña lo que es la adopción como creyentes en la familia real. No sé, yo sé que es algo muy pequeño, no se puede comparar, pero para ponerlo a estándares humanos, Dios lo hizo de esa manera. Como creyentes también creo que nosotros debemos ser los primeros en la línea de la adopción, porque nosotros entendemos mejor que nadie la adopción celestial. También creo que el Señor nos permitió pasar por todo eso para que nosotros fuéramos de consejo y de ánimo a parejas que están luchando con la infertilidad, para decirles que la esperanza no está en un hijo, no está incluso en la adopción. Nuestra esperanza está en Cristo, porque esa es nuestra identidad. Nosotros tuvimos que pasar por casi 3 años de tantas pruebas para que el Señor nos pudiera mostrar, nosotros pudiéramos entender que esa es nuestra identidad y esa es nuestra satisfacción. Nuestro hijo vino a nosotros un 12 de mayo del 2015. En México se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo y yo me sentía muy mal porque no iba a celebrar el 10 de mayo. Mi esposo, justo después de que nuestro hijo lo pronunciaran como nuestro hijo, mi esposo organizó una fiesta para que pudiera yo celebrar ese día que tanto añoraba, el ser mamá. Y gracias a Dios, el Señor, si Dios sí está en su gracia, tenemos planes de seguir adoptando, porque creemos que nosotros como creyentes debemos ser los primeros. Y creemos que, y oro mucho porque mi hijo entienda su adopción y que él vea que la adopción que nosotros hicimos hacia él la pueda ver de la misma manera que yo estoy viendo mi adopción celestial, que es algo especial. Y creo que pocos son adoptados 2 veces y para mí eso es muy especial.